Emita, espérate, la llamo. Sonatilla y Emita. Y nos faltan uncitas. Nunci. ¿Quién sabe Nunci en qué lugar del planeta? Ah, de pronto Nunci. Ah, Juan inició a grabar. Magnífico, Juan. Súper. Bueno, ¿arrancamos? ¿Les parece? Sí, sí. Bueno, arranquemos entonces. Buenas noches. Em, vamos a orar. Vamos a orar. Eh, Yasmín, ¿tú quieres, te gustaría hacer una oración de inicio? Sí, señora. Porfa, gracias. Buenas noches para todos. En el nombre del Señor Jesús, Padre amado, te dejamos esta reunión. Te pedimos que para cada uno de nosotros, Padre, que nos abras el entendimiento, que nos des conocimiento, entendimiento espiritual, Señor, y que permitas que cada una de las palabras que hoy se van a declarar en esta reunión, Padre, la podamos entender, discernir y llevar a lo profundo de nuestros corazones, Señor. Te pido por cada una de las personas de la iglesia. Padre, tú más que nadie conoces los corazones de cada uno y sus preocupaciones, Señor. Te pido por cada uno de ellos para que lo bendigas y les des fortaleza porque a veces pasamos por situaciones, Señor, y te necesitamos, Padre. Aunque los desiertos y las situaciones donde más tenemos sufrimiento nos ayudan para estar más cerca de ti. Aunque esta es nuestra naturaleza, la naturaleza humana, Padre, perdónanos. Te damos gracias, Señor, por tu santa y bella palabra, por la vida y obra del Señor Jesús, por la vida de las personas que dedican su tiempo para escudriñar la palabra. Te damos gracias por la iglesia, por darnos una familia en Cristo Jesús, por no abandonarnos nunca, Señor, porque todos los días nos provees lo que necesitamos. Te damos gracias, Padre, por todas tus bendiciones y te dejamos esta noche en tus santas y bellas manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas Amén. gracias. Gracias. Amén. Juan, regálanos una oración. ¿Quieres? Sí. Gracias. Sí, Padre, qué maravilloso es saber que tú eres el que hace todo, absolutamente todo en nosotros, y que nosotros somos incapaces y que nosotros no tenemos la habilidad para hacer literalmente nada por nosotros mismos. Y que ese conocimiento es el que tú deseas en nosotros. Y qué descanso, Padre, qué descanso tan maravilloso poder recostarnos literalmente en tus misericordias, en tu gran amor, en todo tu poder, sabiendo que tú tienes la solución mejor y no la nuestra. Qué bueno es poder descansar así y ocuparnos única y exclusivamente en respirar tu presencia con nosotros. Porque solo en esa posición es que ciertamente aguardamos, como tú quieres, con paciencia, que sigas haciendo tu voluntad en nosotros, para nosotros y por nosotros. En el nombre de Jesucristo, por esta gran reunión, y es grande porque tu presencia está con nosotros y te regocijas entre nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. ¿Alguien más quiere orar? Bueno, entonces vamos a empezar.
voy a compartir. No van a cantar. La clase pasada quedamos, estuvimos estudiando la palabra sentado y vimos que así como el sacerdote sentado es la gloria de la epístola de los Hebreos, asimismo el sentado Señor es la gloria de la epístola a los Efesios. El hecho de que esté allí sentado indica una obra finalizada, la remoción del acusador y su investidura en total autoridad. Sin esta ascensión y asentamiento de nuestro Señor, la revelación del misterio sería considerada una práctica burla, ¿sí? De igual modo, debido a que Él está allí, nosotros los miembros de su cuerpo podemos mirar enfrente hacia las bendiciones de este llamamiento con total regocijo y plena confianza. Recordemos que todo este contexto está en Efesios 1, 21. Ahí es donde estamos estudiando este versículo por encima de todo. Y hoy vamos a ver esta palabra, vamos a entrar en este contexto de qué es el por encima de todo. Entonces, en Efesios 1:21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y estas íes, recordemos que son incisivas, y es porque tienen mucha importancia cada una de ellas, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esta es la versión Reina Valera. Vamos a ver otras 3 versiones de este versículo para ver un poco más en otras traducciones que no aparece la palabra sobre todo, sino por encima de todo, como en esta versión que tenemos acá, que es muy, dice muy por encima de todo principado. Y ese muy, pues, imagínate si lo estudiamos, ese muy debe ser súper amplio. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio. Y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esta otra versión es muy parecida a la anterior. Dice, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. La última versión dice, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Entonces, hoy vamos a estudiar un poco esta palabra, la palabra sobre todo, por encima de todo, y la palabra principado. Eso es lo que vamos a ver hoy, porque este versículo es profundísimo y vamos a desmenuzarlo y a verlo parte por parte, poco a poco. Entonces, la palabra por encima de todo, estas palabras son la traducción de la griega operano, compuesta de uper, que es encima, y ano, que es arriba. Podremos observar que cada palabra significa tanto arriba como encima. Consecuentemente, la composición de la palabra expresa una cierta intensidad. Esta composición es intensa, plena, intensa. Hooper se expresa de este modo en estos siguientes usos. Por ejemplo, si vemos en Efesios 3:20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, que es la palabra Hooper, de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Hooper en este uso denota más arriba o por encima, es decir, más elevado, más arriba de lo normal, se extiende. Hay un segundo uso en Tesalonicenses 1:3, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. La palabra creciendo es la palabra uper. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás.
Y acá Welch habla de creciendo abundantemente, o como en algunas versiones, sobreabundantemente, o sea, se expande, crece. Ese es el por encima de todo. En Efesios 1:19 es la supereminente grandeza. Este es supereminente grandeza, quiere decir que está por encima de todo, de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Sí? Dijimos que esta palabra es encima, arriba y que es intensa, tiene una intención fuerte. Otro uso en Gálatas 1:13 nos dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera, esta es a la iglesia de Dios y la asolaba. El por encima de todo, esta palabra es esta frase es una frase que denota la grandeza del ascendido Cristo Jesús y su poder, ¿sí? Esto es especialmente importante para nosotros meditar frente a un mundo que está caído y angustiado. Saber que Jesucristo tiene poder sobre todo lo que existe nos da seguridad, confianza y esperanza en todo tiempo, en todo tiempo. Efesios 4:10 nos habla, ¿sí? Nos habla, lo hemos visto ya, de ese Cristo ascendido. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo ascendió por encima de todos los cielos, ¿sí? Por encima de todos los cielos. Esta altísima exaltación del Hijo de Dios, Isaías lo expresa mucho más intensamente con 3 poderosas palabras para indicar la gloria tan alta del ascendido Cristo Jesús. Isaías 53:13 nos dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Sí? Será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto, dice Isaías, que es como el complemento de ese Cristo ascendido que está por encima de todo. ¿Sí? O sea, aparte de estar por encima de todo, está engrandecido y exaltado. ¿Sí? No solamente es que esté ahí puesto, sino está engrandecido y exaltado. Si el apóstol Pablo tan solo hubiese declarado que Cristo ahora se sienta a la diestra de Dios en los lugares celestiales, habríamos sabido que Él estaba ocupando el más alto pináculo concebible de gloria en el amplio universo. Esto es verdad, esta es una verdad que tenemos. Pero esto se alarga y enfatiza al darnos en consideración los reinos que están puestos bajo sus pies. ¿Sí? O sea, no solamente está en el pináculo, en la gloria más amplia del universo, en lo más alto, sino que tenemos que verlo con la relación de lo que Él tiene por debajo de sus pies, que tiene sujeto por debajo de sus pies. Efesios 1:21 nos dice, Él se halla por encima de todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este mundo, sino también en el venidero. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a revisar un poco la palabra principado. Principado, él está por encima de todo principado. Principado es la griega archi, ¿sí? Que es la 746, que es principio, gobierno, dominio. Principio, dignidad, dominio, gobernante, magistrado, poder, primeramente, primero. ¿Sí? Este es principado. Este término se emplea de modo especial para denotar a los poderes espirituales del mundo invisible, sean buenos o sean malos. Se utiliza de seres supramundanos que ejercen el gobierno y que reciben el nombre de principados. Y
digamos que habla una parte que es de los ángeles santos, para los que la iglesia en su formación les es la gran expresión de la multiforme sabiduría de Dios, según Colosenses 1:16. Estos seres fueron creados por el Señor y Él es la cabeza de todos ellos, ¿sí? Que está en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 2:10 nos dice, y vosotros estáis completos en Él, que es cabeza, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, es genial porque digamos que a veces el hombre natural nos hace engrandecer nuestras situaciones, se quiere engrandecer y nos ciega un poco porque se enaltece, ¿sí? Se enaltece con las situaciones cualesquiera que tengamos nosotros cuando ponemos o lo dejamos ser, ese hombre natural, pues entonces opaca un poco todo este dominio y este poder que tiene Cristo en nosotros. Entonces, cuando leemos esto nos da un bálsamo, cuando nos dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, ¿sí? Entonces, importante pensarlo desde ese punto de vista, ¿no? Desde ese punto de vista del señorío que tiene Cristo en mi vida, del gobierno que tiene Cristo en mi vida para menguar esas situaciones y ese hombre natural que a veces se quiere enaltecer. Y esta palabra principado en la aplicación B se refiere a ángeles impíos, a los ángeles impíos. En Romanos 38, 8:38 nos dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor de Dios, creo que dice acá en el otro versículo. Colosenses 2:15 nos dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, ¿sí? Estos principados y potestades impías luchan en contra de la posición celestial de los santos. Eso está escrito en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, ¿sí? Entonces ahí tenemos las dos aplicaciones de esta palabra arch, ¿sí? Los caídos, los impíos y los otros que son los santos. También se traduce en Efesios 1:21, que es el versículo de estudio, en otras versiones, como gobierno, que ya lo vimos en el principio, en Judas 6 es traducido como dignidad. Y acá dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Significa no el primer estado de los ángeles caídos, sino su poder autorizado, indicándose con su, o sea, esta palabra su, no quiere, o sea, no significa el primer estado de estos ángeles, sino ese poder autorizado, aquello que les había sido asignado por Dios y que dejaron, aspirando a condiciones prohibidas por Dios. Entonces ahí estamos viendo la palabra arche, que es principado. Y acordémonos que Él está por encima de todos estos principados y potestades. Nuestro Señor en su resurrección fue exaltado por Dios infinitamente por encima de todos estos poderes creados, de Efesios 1:21, que nos dice sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
La referencia a todo gobierno y toda autoridad y poder va más allá de la esfera de Adán. Esto lo sabemos. Antes que el Hijo entregue el reino, dice, todo gobierno, autoridad y poder será abolido. Y acá, pues acá está todo, está exousia, dunamis, arche, o sea, está todo conjunto. Estos son los principados y potestades también de Colosenses 1:16, donde dice sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Efesios 1:21, donde dice sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. O sea, estamos hablando de lo mismo. Y que todo esto será abolido. Aunque, bueno, esto lo vamos a ver ahorita. Sobre todos estos principados y potestades, nosotros no nos, o sea, bueno, obvio, nosotros no, yo sé que los que estamos en esta reunión no nos asustamos ante todas estas cosas, pero sabemos que hay un mundo dormido que no la gente que está dormida, que no conoce este tipo de, la verdad, que no conoce este tipo de cosas, esta palabra viva, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener súper claro que sobre los cuales aún al día de hoy el creyente somos más que vencedores. O sea, esto lo sabemos y sí, este es un versículo que lo hemos visto toda la vida, pero tenemos que tener claro que somos más que vencedores. O sea, la exaltación del Señor Jesucristo y su posición por encima de todo ¿cómo se dice? Es proporcional a toda su obra redentora. O sea, absolutamente todo lo que Él hizo. O sea, fue tan grande todo lo que hizo el Señor Jesucristo que es proporcional. O sea, es exaltado por encima de todo por todo lo que envuelve su obra redentora. Efesios 6 revela que la iglesia del cuerpo único tiene entre sus enemigos principados y potestades. Eso lo vemos acá en el versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ya lo leímos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y sin embargo, Colosenses 1, 16, 20 nos muestra que algunos principados y potestades vendrán a ser reconciliados, dice Welsh. Entonces en el versículo 20 dice, y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, una vez más, Dios nos deja ver en su plan de redención que el reino o el reinado de Cristo, antes que alcance el fin, ha de venir a ser un proceso de discriminación. Algunos serán destruidos, otros serán reconciliados, y cuando todos los enemigos hayan sido abolidos y todos los redimidos puestos en perfecto alineamiento, que conlleva consigo la idea del orden perfecto y armonía según Dios, con el gran arquetipo de todos, donde cuando ya esté todo organizado como lo quiere Dios en su plan de redención, entonces el fin se alcanza y Dios pasa a ser todo en todos. Ay, Dios, perdón. Todo en todos. Entonces, digamos que nosotros en este momento, o sea, yo le doy gracias a Dios porque ya no nos asusta, o sea, ya no nos intimida esta palabra principados y potestades en los lugares celestiales y todo lo que hay alrededor, porque bien sabemos que tenemos un Redentor que ha cumplido toda una obra y que está por encima de todos estos principados y potestades. Entonces, no adelanté más porque vamos a seguir viendo en la próxima clase, vamos a seguir ahondando sobre estos principados y potestades. ¿De acuerdo? Entonces, acá seguimos reuniendo piezas
seguimos reuniendo piezas. Primero vimos la parte de sentados y ahora estamos viendo por encima de todos y estamos viendo hasta ahora el abrebocas de principados y potestades. Entonces, ese era el pedacito que tenía para compartirles en este día acá, Dios en medio de nosotros. Entonces, estamos en Skype, voy a dejar de compartir. No sé si Amparito, si alguno quiera... Sí, Sarita. Sí. Bueno, me gustaría que junto con Juan hiciéramos unas aclaraciones importantes que pues ahorita me surgen escuchando este tema porque es clave, ¿no? Es clave, así como en lo que tú nos envías, Juan, diferenciar, o sea, poder no mezclar. Bueno, lo primero es entender, y Juan, por favor, si estoy mal, me corriges, por favor, o complementas, que nuestra lucha en estos tiempos es con nuestro viejo hombre, es decir, tenemos una lucha personal en el sentido de vestirnos de Cristo. O sea, resumiendo, o sea, para que quede claro que, como dice la palabra, que nuestra lucha no es con sangre y carne. Bueno, eso sería como una primera premisa. Lo segundo es que no tenemos nosotros ningún tipo de lucha, como tú lo dices, porque nosotros estamos en Cristo por encima. Así que mientras no nos bajemos a la tierra, mientras no nos desvistamos de Cristo, no hay nada, absolutamente nada que temer. Y aún si obviamente vamos a tener momentos difíciles, pues está en esa debilidad esforzarnos para que sobreabunde la gracia. Pero entonces yo sí quisiera tener claro por qué este versículo dice que nuestra lucha es con ellos. O sea, en qué sentido o a qué se refiere específicamente, porque con esas dos premisas anteriores que nosotros, pues como yo lo he entendido, en estos tiempos nuestra lucha es básicamente entendiendo la nueva naturaleza que debe estar por encima de la vieja, que la cargamos y que Dios lo permite, pero esa es nuestra lucha cada uno, para pasar el valle de lágrimas, bueno, y que no tenemos ningún tipo de relación con ellos, porque nosotros estamos por encima, dentro, en el Señor Jesucristo. Así que este versículo específicamente, ¿a qué se refiere? Por favor, Juan. ¿O cuál es esa lucha? ¿Por qué lo nombran así? ¿En qué contexto? Porque sé que ahí falta algo que no entiendo. Sí, bueno, estoy muy agradecido a Dios que me haya puesto estos documentos de Bullinger. Bullinger es realmente un instrumento Sí. en el cual nos deleitamos de cómo Dios escoge a sus instrumentos y al tiempo que lo hace. Y esta exposición que ha hecho Sara enfatiza el lugar tan privilegiado que él tiene. Y todo esto en la epístola de Efesios, donde se descubre el misterio y dice que nosotros somos su cuerpo. Esto es maravilloso, porque es que nosotros tenemos esa posición tan elevada por encima de todos los principados y potestades. ¿Quién ilumina el espíritu? ¿A quién ilumina el espíritu este entendimiento? No puede captarlo todo, ni mucho menos, no puede. Nosotros somos muy finitos, somos muy limitados, muy incapaces de poder asimilarlo todo, ni mucho menos. Sin embargo, el espíritu nos garantiza que ese es nuestro lugar. Por mucho que nos cueste, ese es el sitio que nos ha puesto. Y dice muy por encima de principados, y se está a referir de los que nunca se rebelaron.
y también de los que se rebelaron, que están en una posición más baja que los otros. Y entonces recuerdo que la lucha tenemos que ver dónde se aplica en el Antiguo Testamento por primera vez. Y ahí ciertamente solo salían a la lucha los que eran maduros, los que eran aptos en cuanto a su madurez, que traducido al Nuevo Testamento es aquel que adquiere ese conocimiento que le ha dado Dios de que aquí te he puesto yo. Y entonces podemos ver la verdadera lucha. Entonces podemos ver que en el Antiguo Testamento, cuando David llega a la batalla en que están sus hermanos, lo había enviado su padre a decir, vete a informar a ver cómo están tus hermanos, que estaban peleando contra los filisteos y estaban con Saúl y estaban todos atemorizados porque les presentaba al Goliat y salía y blasfemaba contra el Dios Altísimo y era de una estatura enorme este era el concepto que nosotros teníamos de Satanás. Pero el maduro espiritual, que nada tenía en este caso que ver ni con los hermanos que eran mayores, ni con los ejércitos, el maduro espiritual era David. Y se sorprendía diciendo, ¿pero qué hace este tipo blasfemando al ejército? ¿Pero qué pasa? Esta es la actitud de una persona madura con respecto al adversario. Y es curioso porque es el delgadito, el que tenía un buen parecer, pero era de tal manera que el Goliat lo despreciaba. Esto tiene mucho que ver con la lucha que está en Efesios. En el Antiguo Testamento se nos enseñan las ilustraciones que deben hacer parte efectivamente de todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Y entonces vemos que el que está maduro espiritualmente es el que realmente está sentado allí arriba con Cristo y que tiene esa consideración en su vida. Y lo agradece a Dios porque Él es el que ha hecho todo, absolutamente todo, para reconciliarnos con Él en ese lugar tan alto. Entonces sí que podemos tener realmente la misma visión que Él tiene desde arriba mirando a las cosas por debajo. Que primeramente tiene sus principados y potestades y no deben darnos miedo los principados y potestades que no se rebelaron, porque es lo que el Padre ha hecho para... Él dice que tiene sujetas en sus manos todas las cosas y esto es para mí impensable. Y Él dice que sujeta con la palabra de su poder todo y ahora me estoy refiriendo a todo lo que vemos. Es decir, hasta las mariposas, los pájaros, las aves, los animales, todo esto lo sujeta a Él. Y estos principados y potestades, cada uno tiene su función, sujetando esto como Él se lo ha propuesto. Y unos controlarán unas cosas, otros son responsables por otras, pero esta es por encima de ellos está Él y les concede, les delega esa autoridad a estos principados y potestades que nunca se rebelaron y que se ocupan de cosas que ciertamente todo esto hace que comprendamos un poquito de cómo Él puede sujetar todas las cosas vivas en la palabra de su poder. Entonces decimos, madre mía, ¿quién soy yo para enfrentarme a Goliat?
si no soy el que está en el cuerpo de aquel que tiene todas las cosas bajo sus pies? Y yo hago parte de su cuerpo. Este es el único maduro que se dará cuenta de que ningún Goliat no deja de ser sino un fantasma, un pelele a los ojos de nuestro Dios. Y esto es ciertamente por lo que la lucha era solo para estos adultos espiritualmente, y acordaros que todo el ejército y mismo Saúl, vestirlo con las armaduras, y comienzan a ponerle las armaduras de los hombres, y él con aquellas cosas, el pectoral y el casco, le ponen aquellas cosas como nosotros pensábamos que teníamos que hacer lucha contra los principados y potestades de maldad en las regiones oestes, y estar siempre pendientes y estar... Y David le dice, yo con esto no puedo andar. Esto es lo que le dijo. No, yo con esto es que yo no he sido adiestrado en esto. Yo he sido adiestrado en andar con mi padre. Y cuando era un pastor y venía una fiera que quería comerse un borrego, pues no, yo lo desgarretaba porque Dios estaba conmigo. Esta es, además, en una competición, porque la lucha en el Nuevo Testamento, vamos a verlo, y se está refiriendo a la lucha de las competiciones de los Juegos Olímpicos en Grecia. Los primeros Juegos Olímpicos había la lucha y los contendientes luchaban desnudos. Todo esto nos habla del Espíritu de Cristo dentro de nosotros, que tenemos que desnudarnos del viejo hombre, donde ciertamente ese sí que nos libra también nuestro Dios. Es maravilloso. Yo comencé diciendo lo sumamente agradecido que estoy con estos escritos de Bullinger, que algunos ya los había traducido hace muchísimo tiempo, pero han resultado frescos y nuevos otra vez, porque no hay como este instrumento de Dios para quitarle al hombre toda su vanagloria, absolutamente toda. Y no se cansa de repetir que somos incapaces, inútiles, indignos, no hay nada de bueno en nosotros propios que pueda, que pudiésemos tener de mérito alguno para que Dios se hubiese fijado en nosotros. Por eso dice que es el hombre, para que te acuerdes de él. Y es que este es el mayor descanso que hay en la vida de cualquier uno que reconozca lo que Dios quiere decirle al hombre, que él no puede. Él no puede. Y ni mucho menos ir a la lucha contra principados y potestades de maldad en las regiones celestes. Es decir, tiene que haber una transformación por la fe sola, y esa la trae Cristo dentro de nosotros, para comprender cuál es la verdadera lucha. Y sabemos que es Cristo, tiene todas las cosas bajo sus pies, y a mí me dice que soy su cuerpo. De manera que mi descanso con Satanás y todas sus huestes ha sido total y completa. Y me regocija recordarle que lo que le espera es el lago de fuego, que él sabe muy bien. Por eso dice los demonios creen y tiemblan. Esto es lo que está escrito en la palabra. Ahora, cuando tenemos esta certeza en Cristo y no en nosotros mismos, entonces estamos vestidos con la verdadera armadura de Efesios 6, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. De otra manera, ni se te ocurra
Porque como decía Lutero, un solo demonio es más poderoso que todos los ejércitos del mundo. De manera que, ¿qué hago yo? Intentándome subir y que yo soy más que vencedor y por mucho que yo me lo repita, no, esto es la labor de Cristo, cada uno de nosotros. Es capaz de limpiarnos no solamente de estos temores a los demonios y a los ángeles caídos y aquellas cosas de los películas de terror y de no, eso es, no sé, eso no le costó tanto a mi Dios como limpiarme de mí mismo. Esto es más costoso, o fue más costoso. Yo le doy gracias a Dios que es que también veo cómo nos limpia. Por eso dice las Escrituras, cuando se está refiriendo a estos ángeles en el libro del Apocalipsis, o cuando se está refiriendo a dice que son vestiduras de lino blanco, finísimo. Y que todo esto tiene que ver cómo los ha vestido Dios con una autoridad maravillosa. Y todo esto es lo que trae Cristo en nosotros. Y los que se presentan en el trono, que son los vencedores, todos vestidos, y dice la palabra, tan blancos como ningún lavador en la tierra podría hacerlos. Y se está refiriendo también a cómo nos limpia de nosotros mismos. ¿Cuándo reconocemos la suciedad? Porque esto es como alguien que tiene una herida, una lepra. De hecho, la lepra se pone en el Antiguo Testamento como ilustración del pecado. Y un leproso es uno que tiene su carne carcomida, es podrida, totalmente se caen partes, se caen los dedos, se caen la parte de la cara, te deja la mandíbula a la vista. Esto es el pecado. Y como Dios nos dice las cosas. ¿Y cuándo lo reconocemos? Y tenemos este lavador, que ningún lavador en la tierra consigue hacerlos tan blancos, nos deja como Naamán, el sirio, que se metió en el Jordán 7 veces de cabeza y salió blanco como la piel de un niño. ¿Quién va a hacer esto si no es el Espíritu? Y todo esto está escrito en su palabra. Y todo esto es para nuestro aprendizaje, para hacernos ver cómo es completa su obra en nosotros, aunque no la comprendamos. Yo como ya hemos repetido muchas veces, yo ni mucho menos en este momento paso tiempo a querer comprender a nuestro Dios, todo lo contrario. Hay un versículo que dice que él es como hablando de los niveles, los cielos, y fue a lo más bajo y por debajo de la tierra. Y esto no se comprende pensando que es, ay, a lo mejor es que había seres por allí, es verdad que hay una cárcel de demonios, pero no dice eso. Dice a lo más bajo de la tierra, que es el hombre. Es lo más bajo. Tenemos que ocupar ese lugar. El que quiera ser el primero, dice que se ponga el último. Estas son palabras muy sabias que tenemos que interiorizar todo y permitir que el Espíritu nos aclare. Porque es hermoso ver que es cuando ocupamos el lugar que nos corresponde, que es el más bajo, que Dios lo pone enfrente de Goliat para avergonzarlo, además, al tal Goliat. Y dice, mira, aquí tienes a este, que es el que te va exactamente a poner la piedra en tu sitio. Y le cortó la cabeza. Y era el más
inocente que había en aquel campo de batalla. Y este es nuestro Dios. Y esto es maravilloso. Y entonces dejamos, fíjate, estoy haciendo ahora mismo un artículo que es otra vez de la oración, y Bullinger lo explica también. Ahora comprendo cómo he hecho otros artículos de la oración de Oscar Baker, de Charles Wells o de Stuart Allen, y todos se han fundado en lo que este instrumento Bullinger decía, y lo explica también. Él dice que es como la alimentación. Si nosotros cuando comemos estamos preocupados en la digestión y si vamos a comer bien y si vamos a masticar como debe ser y si, qué va a hacer esto aquí y qué vas... entonces, nos atragantamos. Con la respiración es exactamente igual. Si yo me pongo a pensar si estoy respirando bien, si estoy respirando mal, si cómo lo debo hacer, me atemorizo y vivo del temor hasta que me muera. Pero no, respiramos con simplicidad. Ya trae la fisiología que Dios ha hecho, ya trae. Lo único que tenemos que ocuparnos es en el alimento y es en el aire que respiramos. Pues la oración es igual. Si tenemos que pensar si lo estamos orando bien, si estamos diciendo las palabras, no. La oración es la ocupación del espíritu que te ha puesto Dios con él. Y no tiene por qué tener palabras. Es esa presencia, es ese respirar del espíritu, es el aliento de la nueva naturaleza. Esto es Cristo en nosotros. Y de manera que todas estas cosas caen en su lugar. ¿Cuál lucha? ¿Cuál qué? La lucha es como Dios nos mantiene en sus manos y le muestra a Satanás que ciertamente cualquiera de sus hijos es apto en sus manos, en Cristo, para decirle la victoria que en su Hijo ha conseguido, haciéndose el hombre y todo lo que ha reconciliado, y esto es lo que muestra al adversario. Y nosotros en sus brazos no somos más que instrumentos con los que él muestra su gloria. ¿Entendemos la lucha de Efesios? Esa es, no hay otra. No hay otra. Gracias, Después, Juan. Sí, real, no sí, se oye, Amparo. que sí, señor, que sí, claro, va quedando más clara la lucha en Es así. Efesios. Esa No, es la única lucha que tenemos, no hay otra. hay una No hay cosa otra. que estaba mirando y Juan estaba mirando mientras hablaba Juan acá en el libro de Welsh, porque él tampoco, o sea, lo que hay, lo más claro que hay es lo que te voy a mostrar, que es esto. Es esta parte, Aparito, no sé si están viendo la pantalla. Aquí, ¿están viendo la pantalla? Sí, Sarita. Exacto, sí. Sí, porque el versículo está en Efesios 6:12, que es en el estudio del libro de Efesios en la página 443. Eh, También busqué bastante, pero están estas respuestas, ¿no? Igual no hemos terminado la parte del conflicto del principados y potestades, todavía nos falta gran pedazo. Tal vez allá nos dé más luz a medida que vayamos avanzando, pero él hace estas preguntas y contesta con estas respuestas. Entonces él dice, ¿hasta qué punto estamos seguros hablando de la lucha actual y ahora contra principados y potestades en los celestiales? Que era más o menos la pregunta que tú hacías, Amparito. Y él responde acá, miramos atrás hacia la cruz y ahí vemos que Cristo triunfó sobre los principados y potestades, haciendo con eso que nosotros seamos más que vencedores en su victoria. Como lo decía Juan, no somos nosotros, es la victoria de Cristo, que está en Colosenses 2:15. Entonces sí, lo que estaba diciendo Juan tiene mucho eco en esto que está acá de Welsh. El punto 2, la pregunta es, ¿hay por tanto varias fases de este conflicto? Y él responde, nuestro actual conflicto con los gobernadores de las tinieblas se describe como una lucha o pelea
pero no ha llegado finalmente, ya lo dice en este aparte del estudio, ¿sí? Es decir, bueno, ahorita te muestro, la pregunta 3, ¿podemos aprender algo por la historia típica del Antiguo Testamento? Por supuesto que sí. Entonces, un conflicto, dice la respuesta a él, un conflicto a una mayor escala ha de tener lugar cuando la iglesia se prepara para introducirse en su heredad, en su resurrección. O sea, lo que entiendo de todo lo que dice Welch es que finalmente esto sí se va a dar en los últimos tiempos, pero es en Cristo. O sea, Cristo es el que lo hace todo, todo lo hace Él. Y Él habla de las 3 fases, habla acá de estas 3 fases, de este orden de Efesios. La primera que es redención, Efesios 1:7, expiación, hechos cercanos o tener el acceso en Efesios 2, y el conflicto, que es Efesios 6, ¿sí? Pero entonces, digamos que cuando uno lee todos estos ejemplos del Antiguo Testamento, pues se tipifica también como esa lucha también entre ambas fuerzas espirituales, Dios y Satanás, en todo lo que pasó, digamos, en todas las ejemplos o tipificaciones del Antiguo Testamento, ¿sí? Pero finalmente lo que entiendo que dice Welch es esto acá que me parece importante, que dice, un conflicto a una mayor escala ha de tener lugar cuando la iglesia se prepara para introducirse en su heredad, en su resurrección. Pero pues, por supuesto que es en vestidos de Cristo, o sea que en conclusión creería que es como tú lo estás viendo, Amparito. O sea que nosotros tenemos nuestra carne es nuestra lucha primera, digámoslo así, ¿cierto? Pero ya esto gigante que va a pasar, pues es igual todo es en Cristo, igual todo es en Cristo, pero bien lo estás diciendo, no es ahora, ¿sí? No es ahora. Yo siento que, como dice Welch, viene más arriba. No sé si eso, no sé tú qué piensas, Amparito, porque sería muy bueno seguir aclarando el tema. Fíjate que Welch tampoco habla mucho, habla más del tema, más Sí, allá. lo que pasa, siento yo que tiene que ver con la palabra cosmos. O sea, de todas maneras nosotros sabemos que hay un conflicto, que es Sí, una lucha de las edades. Cuando se habla de un Dios de los ejércitos, precisamente siempre este conflicto desde el comienzo está y seguramente va, lógicamente, va por fases, como dice ahí, y va a tener un final, pero sí. pues no sé si este final, o sea, en resurrección, pero no sé en dónde cuadra, en dónde. ¿En dónde Ok, cuadra qué? ok. Creo que está claro. Habiendo visto el énfasis que pone en Efesios de la posición que mantiene Cristo y que nosotros somos su cuerpo, estamos allí, tenemos una idea más clara de cuál es la lucha que tenemos contra el adversario, porque el adversario ciertamente continúa siendo el Dios de este mundo y basta ver todo lo que nos rodea para que comprendamos que lleva a este mundo a la destrucción, porque el hombre ciertamente eso es lo que está pidiendo, muy dejándose engañar por él, dejándose el hombre, el que para nada tiene en cuenta al creador, a su hacedor, sino que esto lo vemos, esto vemos perfectamente y es como tú has dicho, ¿no? O sea, al principio, Sara, no podemos poner los ojos en eso porque tenemos esta posición tan alta que se nos explica en Efesios. Pero yo creo, y esto yo no lo puedo decir con certeza, no tengo ninguna capacidad, no, yo continúo, continúo, además, como decía en este artículo que voy a enviar mañana, ya lo he terminado y lo he revisto, estamos habituados a pedir ayudas a Dios, estamos habituados a pedir, ay, parece que esta es la salida, y entonces le pedimos a Dios por esta salida. Y Bullinger dice, eso es limitar y provocar
a nuestro Dios, porque Él tiene 100 maneras mucho mejores de las que nosotros tenemos en la imaginación. ¿Ok? Por eso te digo que una cosa que sabemos es que ciertamente cuando se dé nuestra epifanía en resurrección, y ahora nos preparamos para ese momento, ¿ok? En resurrección, cuando esté fundido la cabeza, que es Cristo, a su cuerpo, que somos nosotros, y aparezca en gloria en medio de todos aquellos principados y potestades que nunca se rebelaron, va a haber un gran conflicto posterior. Y ese conflicto es para expulsar a Satanás y arrojarlo a la tierra. ¿Vamos nosotros a participar en ese conflicto? No lo sé. No lo sé. Pero es muy probable que Welch se estuviese refiriendo ciertamente, va a haber, esto sí que lo sabemos. ¿Por qué? Porque está escrito en Apocalipsis. Es el tercer ay. El primero son las langostas, el segundo son los espíritus que fueron encarcelados en los días de Noé, como tú has leído, porque dejaron su gobierno y queriendo usurpar lugares que estaban prohibidos, Dios los encarceló. ¿Okay? Y tenemos esos encarcelamientos y también se juntaron, hicieron aquel bode genético donde salieron aquellos que hemos tratado en algunas reuniones ya anteriores. ¿Ok? Por tanto, todo esto esperar que Dios nos siga diciendo las cosas. Lo que sí sabemos es que ahí hay el tercer ay, que es además cuando entra la gran tribulación en el Apocalipsis, son arrojados, todos esos de ahí, y que Miguel es el que está encargado, el arcángel Miguel, uno de estos principados y potestades que no se rebelaron, de expulsarlo. Vamos nosotros a participar porque es desde allí, desde aquel trono que él manda a sus huestes y se limpia esa parte del cielo. Yo creo que Charles Wells se refiere a eso. En cuanto al conflicto actual, lo vemos en el mundo, por supuesto, porque vemos las influencias del adversario, cómo está depravado, cómo está el mundo caído, cómo está el mundo a romperse por todas las costuras, pero desde allí arriba nosotros, totalmente descansados y en paz y ciertamente ya no nos peleamos ni con carne ni sangre y miramos que todos estos conflictos que el hombre tiene, por supuesto, se los encargamos todos al adversario, ¿no? Es el que los engaña, es el que les pone la venda, pero nuestro Dios dice que se dejan engañar. No dice que el adversario les engaña, sino que primero se dejan engañar ellos propios y después admiten todo lo que Él les da. Así se pone la venda. Por eso no conocen las realidades espirituales que tampoco nosotros conocemos. Es simplemente una luz que vamos viendo. Porque todas estas imágenes que vemos en estas presentaciones de la reunión nada tienen que ver con la realidad. O sea, nos podrá ayudar o no. Yo no soy muy apologista de esas imágenes, porque tenemos la cabeza llena de imágenes y han sido un problema para que nuestro Dios nos vaya limpiando también de todas esas cosas. Siempre digo, o sea, son mucho más maravillosas y mucho más perfectas las cosas de nuestro Dios que las imágenes que puedan haber inventado los hombres queriendo hacer los escenarios de nuestro Dios en las Escrituras. No, es mucho más amoroso además y mucho más
Yo no lo sé, la intuición que trae este Espíritu de nuestro Dios es maravillosa y encajan como anillo al dedo en el amor, en sus misericordias, en que Él ya lo ha hecho todo y que nosotros podemos vivir ciertamente en lo que Él ha hecho, hace y hará. Y de ahí que ya ni en las oraciones yo le pida ayuda por esto o le pida ayuda por aquello, o que no, lo que tengo es la absoluta confianza, es que Él tiene 100 veces la forma de hacer las cosas mucho mejor de las que yo me pueda pedir o imaginar. De manera que más descansado estoy con la oración, o mucho más descansado estoy en todas las cosas. Sí, pero ¿Por qué? Porque Juan, disculpa, de alguna manera pues es interesante entenderlo, ¿sí? Porque eso lo sabemos que no, está. no hay que entenderlo. ¿Por qué No hay que no? entenderlo. ¿Por qué no? No, porque es como si tú quieres entender la respiración y cómo respiro y entonces lo debo hacer por la nariz, lo debo hacer por la boca, que esto entra bien, el aire que estoy respirando me molesta o no ¿cómo lo debo hacer? ¿Debo anger mis pulmones? ¿No lo debo hacer? No, tú respiras y no comprendes todo lo que ocurre, a menos que te lo diga un médico o que te lo diga un científico, Sí, pero no es eso lo que tú haces cuando respiras. Y en la oración es exactamente igual. correcto, no, pero Queremos, que no, creo que no me estoy haciendo entender. O sea, lo que trato de decir es, no me refiero a la oración, sino me refiero a aquello de la lucha contra, me refiero a lo que está escrito en Efesios pero 6. Sara, mira, la lucha está en el último capítulo de Efesios. Sí, pero Si tú has comprendido bien el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, vamos a ver mejor, pero tiene que ver con esto. Es decir, nosotros primero allí, claro, donde él te dice que está por encima. ¿Qué lucha puedes tener tú allí? por- Bueno, yo, o sea, no, espera, pero no, es lo que yo espérate, quiero Sarita, llegar al intervengo diciendo, Juan, que volvemos al comienzo, o sea, por encima de todo, o sea, siento que ver la lucha que se tiene es a la luz de la posición, o sea, ahí es donde está la fortaleza. Nosotros no tenemos esta lucha porque estamos en una posición privilegiada, como lo acabamos de reafirmar, de ver. Sin embargo, más adelante, y lo que tú acabas de decir, cuando Dios nos siga iluminando el entendimiento, pues sabremos si vamos, eso es potestad de Dios, si nos va a llevar o nos deja, bueno, qué sé yo, en Sí, esa pero lucha final. o sea, yo creo que hay que verlo en varias perspectivas. Ujú. O sea, yo siento que no podemos tener una sola vía de decir estamos como luchando como si estuviéramos, como lo entendemos en nuestra mente baja, que no tiene la comprensión completa. Porque si nosotros vemos de todas maneras el contexto de este versículo de Efesios 6:12, está sobre el contexto de la armadura de Dios. La armadura de Dios, o sea, finalmente nosotros tenemos la armadura de Dios y está en ese contexto ese versículo. Es decir, a lo mejor sí existe la lucha y existe porque hay lucha espiritual en este momento, pero yo tengo la armadura de Cristo, es decir, yo no la hago, yo no la siento, porque no la hago yo, la hace Cristo en mí. Yo siento que también tenemos que ver esa parte. O sea, hay diferentes fases, diferentes tiempos. Tenemos este tiempo en que yo tengo la armadura de Dios y en que Cristo en mí, a través de su palabra, de todo lo que tengo, es el que hace y contrasta todo esto que estoy viviendo en el mundo, en este momento, aquí, ahora, en este cuerpo. Pero también hay una lucha espiritual en este momento, o sea, un conflicto espiritual y va a haber otra fase al final. O sea, yo siento que son varias fases, no una sola. Sarita, A eso era lo que me refería ahorita con lo que estaba hablando Juan. O sea, es que hay Sara Mirella, hay una parte que lo leo textualmente, son 2 minutos, dice, Pablo escribe frecuentemente acerca de la contienda y prefiere utilizar la figura del atleta.
si bien que también refiere la del soldado. Emplea la palabra griega agonizó, que significa tanto agonizar como disputar, competir públicamente. En la concordancia analítica de Jung, aparece en Lucas 13:24 y Juan 18:36. Aquí en este artículo dice que se citarán 4 referencias sacadas de las cartas de Pablo y señalar que agonizó se traduce luchar o pelear y en una ocasión rogando encarecidamente. Bueno, acá dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible en 1 Corintios 9:25. Epafras, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Colosenses 4:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. 1 Timoteo 6:12. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Aquí dice, nuestra lucha se entabla contra principados y potestades. ¿Qué sabemos acerca de ellos? Hay cerca de 400 referencias a los ángeles, por encima de 200 en el Antiguo Testamento y cerca de 188 en el Nuevo. Son mensajeros celestiales. El número de pasajes que nos refieren los principados y potestades son relativamente muy pocos. Aparecen siendo, en nuestra opinión, la aristocracia celestial. Algunos aceptan el señorío de Cristo, pero otros, en cambio, siempre se opusieron a él. En Romanos 8:38 nos dice que nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor, ni tan siquiera los principados y potestades. En Efesios 1:20-21 nos habla de Cristo estando sentado a la diestra del Padre por encima de todos los principados y potestades, como lo estábamos nombrando, como lo nombró su merced. Y en Efesios 3:10 es el más resonante de los versículos, por eso dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y volvemos a Efesios 6:12, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Colosenses 1:16 nos dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, el Hijo. Los principados y potestades son específicamente mencionados. En Colosenses 2:10 dice que Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. En Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Stuart Allen, en su libro Cartas desde la prisión, en la página 109, hace muy interesantes observaciones sobre las actividades del mundo espiritual. Dice sobre la supereminente grandeza del poder y la operación del poder de su fuerza. El gran poder que se produjo en Cristo cuando fue levantado de la muerte es el tremendo poder que opera en nosotros internamente, en nosotros los que creemos. Entonces, el tremendo poder que opera en nosotros debería estar en balance con el supereminente poder en manifestación. En este, o sea, aquí prácticamente nosotros, como dice Juan, no necesariamente tenemos que entenderlo todo. Yo creo que Dios nos ha venido portando, nos ha venido llevando a nosotros a través del Espíritu y con ese Cristo que tenemos dentro de nosotros de una manera muy orgánica a recibir lo que Él nos está dando y también a nosotros poco a poco asentarlo en nuestra vida sin necesidad que entrar pues como en ese conocimiento súper de que muchas veces se engrandece muchísimo ese hombre más natural que
que es espiritual cuando hablamos como de mucho, mucho conocimiento, todo lo tenemos que entender, porque si no, pues obviamente no podríamos ni siquiera tener ni un cerebro, ni una memoria tan competitiva como para hacerlo, pienso yo, digo yo, ¿no? Porque finalmente en este momento nosotros sabemos que tenemos ese Cristo completo dentro de nosotros y que estamos pasando por este valle de lágrimas, por este mundo, por como lo queramos llamar, pero igual nosotros estamos de la mano de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial está siempre caminando enfrente de nosotros. Y siempre que pasamos ese valle de lágrimas o esas muchas tribulaciones que tengamos, que están siempre día a día, eh, siempre nosotros tenemos la fortaleza de gloriarnos porque cada una de ellas, como lo decíamos en estos diferentes estudios que hemos venido viendo también en los audios, que siempre Dios nos tiene, siempre nuestro Padre a través de la palabra nos tiene estas palabras siempre de consuelo y de fuerza para seguir adelante, así nosotros crea, eh, así nosotros nos hagamos todas estas cosas en la cabeza que pueden ser esas luchas que se crean en este mundo, pero de este mundo de nosotros como la parte natural. Pero yo creo que, como dice en este estudio, nosotros no estamos ni medianamente preparados para poder enfrentar, por ejemplo, una batalla espiritual contra el adversario, contra Satanás, como dice ahí, porque esa parte yo recuerdo mucho que Juan una vez nos lo explicó y yo creo que es lo que se refiere a Amparito, que era esa lucha espiritual que se iba a dar prácticamente en la bóveda celestial contra estas huestes espirituales para desocuparla y dejarle obviamente que nuestro Señor Jesucristo pueda salir otra vez de allí triunfante. Pero bueno, Y espera. Yo creo que antes que nada, eso esa batalla realmente sabemos que se va a dar, no tenemos ningún conocimiento de si vamos a hacer parte. Va a darse, sin duda, y es la gran tribulación que va a haber en este mundo, con todo aquí, con esos poderes que se lo va a entregar a la bestia, en fin, es muy hermoso verlo, ese cuadro. Sin embargo, esto está en Efesios, como dice Sara. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Hay que ver bien, primeramente, la traducción de todos esos versículos. Pero esto es una lucha espiritual. Una lucha espiritual. Esto no está hecho para los inmaduros. Es decir, ¿quiénes son los inmaduros? Son simplemente los que andan en la carne. No es, ni mucho menos. Efesios está escrito para los santos y los fieles. Y ciertamente no debemos comenzar en el capítulo 6, debemos comenzar en el capítulo 1 y ahí es como estamos viendo en el sitio donde estamos, porque ciertamente reconociendo ese sitio donde estamos, lo que estamos haciendo es vistiéndonos de Cristo. Nuestro Dios lo que nos hace es vestirnos de ropas de gala, como he escrito hoy en este artículo que es sobre la oración, la verdadera oración. Él nos ha vestido de ropas de gala, Él nos ha vestido de estos linos finísimos, blancos, que tienen esa autoridad y que ciertamente esto es lo que está haciendo, vestiéndonos de Cristo. A medida que esto está sucediendo, por supuesto que el temor al adversario ha desaparecido. Y esto es hermoso. Esto es hermosísimo. Porque yo veo cómo Dios nos está preparando en resurrección y mostrándonos ciertamente lo que está ocurriendo aquí en este mundo, que son estos principados y potestades de maldad que ciertamente aprovechan
a los agentes que son los hombres en el mundo para llevar a cabo la destrucción. Esto es lo que está sucediendo. Pero a nosotros nos ha retirado de todo esto. Ahora bien, ¿cómo entendemos que esto es una lucha espiritual? Entendemos, y que no es, o sea, y la armadura es espiritual. Porque dice la armadura es la fe. La fe, el yelmo de la fe. ¿La fe de quién? ¿Tu fe o la fe de Cristo? Esto es muy importante que lo entendamos. Si es mi fe, entonces ya estoy haciendo lo que en la oración quiero, cómo lo hago, cuáles son las palabras, que si es mi fe, me quedo hecho polvo. Pero si es la fe que trae Cristo, esa entonces entiendo que es sumamente capaz de tener el yelmo con ella. Es que la fe de básicamente es Cristo. el que Y si habla. dice la salvación, y la verdad, porque dice calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, ¿qué es esto? Es espiritual. Los pies son los pensamientos, pero ¿son mis pensamientos? No. Otra vez, entonces, mis pensamientos es la vana repetición, no es los pensamientos de Cristo. Vosotros tenéis la mente de Cristo. Fíjate cómo nos viste Dios. Esto es la armadura que le puso a David mirando al Goliat. Él sabía que tenía dentro a Jehová, el Señor de los ejércitos. Esto es lo que... Y dice la coraza de la justicia. ¿Es mi justicia? ¡Oh! Entonces, no, esto es importante verlo. ¿Es tu justicia? ¿Es tu, porque sí, porque Dios me ha hecho justo y ya soy más que... Esto era como era yo un cristiano antiguamente. O sea, yo soy justo y soy más que vencedor. Y era un círculo vicioso en el que no salía de miseria. Pero es la justicia de Cristo que me la ha imputado a mí Dios sin yo merecer absolutamente nada. Fíjate, estos son las piezas de armadura que allí están escritas en Efesios. Es fácil comprender que la armadura es Cristo. Vístete de Cristo, que es exactamente para lo que nos está preparando en estos primeros capítulos de Efesios. Sí. Y para mostrártelo te dice allí, tan sumamente arriba, que es incomprensible. Es decir, qué posición tan sumamente exaltada, qué cosa tan poderosa, y él es capaz de sujetar todas las cosas, aún mismo al adversario, en su sitio. Y si pasa de su sitio, lo encarcela, como los espíritus que dejaron su sitio, su lugar, y los encarceló. ¡Ja! Yo con todo este conocimiento, te digo, yo no menosprecio al adversario. No lo menosprecio. ¿Por qué? Porque por otro lado, me dice, ni tan siquiera los espíritus que no se rebelaron se atreven a hacer juicios contra ellos, sino el Señor te reprenda. Es lucha contra ellos, el Señor es el que te dice dónde debes estar. Yo quisiera mostrar una cosa acá rápidamente, que es importante ver el contexto. Recordemos que esto está escrito primero para nosotros en Efesios y segundo está bajo el marco de la armadura, como lo dice Juan. Y creo que la manera más simple y sencilla es entender para qué lo está diciendo. Acá yo tengo pues me encanta ver estas múltiples versiones. Y la versión Dios habla hoy, cuando vamos allá a este versículo de Efesios 6, nos dice, el versículo 11 dice, protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, o sea, esto está dado para nosotros, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. ¿Sí? Y fíjense que este contexto, el por qué, ¿sí? Este por qué es una justificación de dónde vienen estos engaños. Sí, dice porque no estamos luchando contra poderes humanos,
sino contra las malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Y por eso, dice entonces, por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo, ¿sí? O sea, fíjense que me encanta la pregunta de Amparo porque nos aclara muchísimo, porque esto está en el contexto de nosotros. Y nosotros si nos revisamos, pues nosotros tenemos la armadura puesta, como dice Amparo, estamos por encima de todo, sentados en los lugares celestiales. Todo lo que hemos estado aprendiendo, tenemos el yelmo de la salvación, tenemos la armadura de Cristo. Pero eso es lo que nos está advirtiendo el apóstol, ¿para qué? Para estar firmes y no ser engañados por esas fuerzas malignas, ¿sí? Sí, sí, porque no es una lucha contra seres humanos, sino contra esas fuerzas malignas. No sé si ahora sí entendemos mucho más el contexto, mucho más sencillo de cualquier cosa. O sea, finalmente sabemos que no somos nosotros, nuestras fuerzas, sino la fuerza de Cristo en nosotros, pero vivimos digamos, es el actual conflicto que existe en toda esta creación, pero tenemos a Cristo, ¿sí? O sea, volvemos al mismo punto, mejor dicho, volvemos al mismo punto, pero sí es importante Sí tener. sí aclara bastante, claro, es muy sencilla la versión. Es muy sencilla, entonces es como para que él advierte y dice que no es contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas del cielo, espirituales. Entonces, como advirtiendo el por qué tenemos que tener la armadura y por qué para no ser engañados. ¿Esto qué quiere decir? Que primero está en Efesios, segundo, tenemos la probabilidad de ser engañados por el diablo. A pesar de, sí. O sea, por eso dice, vístase con la armadura porque tienes la posibilidad de ser engañado, ¿sí? Entonces, Sí, además es que, fíjate, o sea, nuestra lucha, ¿cuál puede ser nuestra lucha? Es decir, si tenemos a Cristo, es la lucha de Dios, es la lucha de Dios. claro, total, Él sí que tiene una batalla con Él. es correcto. Él sí que tiene una batalla con Él. Y es genial, porque no es difícil ser engañados cuando estamos rodeados por tanta información del mundo, por tantos periódicos, por tantas noticias en la televisión, en la internet, en las medias, en el Facebook, en el TikTok, en el tal, en el cual, que todo esto sea cuestión del hombre. No te dejes engañar. ¿Por qué? Porque si no comienzan las divisiones y el juzgar a los hombres y hay hombres perversos y hay hombres tales y hay hombres buenos y hay hombres malos y hay... No te dejes engañar. El hombre es malo por naturaleza. Todos. Correcto. Nuestra lucha es la de Dios. Es contra principados y potestades. Ese es el que realmente batalla a nuestro Dios. Y a ti yo te he colocado aquí en este sitio. Déjame que siga yo haciendo la lucha con el adversario. Por eso el arcángel, cuando estaba intentando lo había enviado a Daniel para darle las revelaciones, le hizo una enemistad de 20 y tantos días, 21, 22 días, y hasta que atravesó aquel sitio. O sea que él tiene su poder, claro que sí, pero el Señor te reprenda. Correcto. Esto es genial. No os dejéis engañar, ciertamente que viendo aquí estas cosas, el hombre es el medio que utiliza, pero no os dejéis, porque la lucha de Dios y nuestra, por ser nosotros somos de Dios, es contra sangre, es contra principados y potestades de maldad en esas regiones celestes. Es genial, porque encaja. No podemos... Esto es, no podemos analizar las escrituras y disecarlas nosotros así. Tenemos que ser como los niños pero nuestro Dios nos muestra la imagen toda. Si cogemos una parte, esto es como ver el cuadro de la Mona Lisa.
y es un cuadro precioso cuando lo vemos. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué cosa más bonita! Pero si algunos ven solo la nariz, y ¡ay, la nariz! Y entonces se quedan allí solo mirando la nariz y cómo ha hecho aquí este. No, nosotros no miramos así ya la palabra. Nos sentamos para que Dios nos vaya mostrando el cuadro. Entonces se va a hacer todo como un puzzle perfecto que encajan las piezas en su lugar. Y ciertamente nuestra lucha es la lucha de Dios. ¿Y dónde nos ha puesto a nosotros en la lucha? En aquel sitio alto, su cuerpo y la cabeza sigue siendo Él. Él es el que realmente tiene que llevar su plano a donde Él se ha propuesto. Y Sí, lo va a terminar y lo va a y de- acabar. Sarita, ya una Sí. última cosa que nosotros, bueno, dice el artículo que me parece, mejor dicho, resume un poquito todo lo que hemos dicho, que dice, nosotros estamos envueltos en un gran conflicto, un gran poder tenemos a disposición por la fe, el poder de resurrección, y es con el auxilio de Dios que podemos estar firmes a pesar de toda la presión que experimentamos. Tenemos el poder y tenemos además la armadura espiritual. No Ujú. estamos instruidos a atacar al enemigo ni a hacer avances e incursiones en su territorio. Tan solo se nos dice que resistamos y estemos firmes. Si experimentamos la batalla del día malo, tenemos que resistir y habiendo operado todo, permanecer firmes. Bien podemos venir a experimentar los muchos asaltos del enemigo y precisamos sabiduría cuando estamos bajo la presión resultante de las artimañas del diablo. Nuestra firmeza debe ser salvaguardar la verdad que se nos ha encomendado y mantener firme la forma de las sanas palabras oídas. Pues me pareció como muy acorde a lo que estamos hablando y como un poquito más resumido porque dice, contiene como un poquito de todo lo que estamos hablando, porque es eso, ¿no? O sea, nosotros estamos, como dice Juan, es con el auxilio del Padre, o sea, es Dios el que está peleando, nosotros somos de Dios, como dice Juan, y precisamente es Él en que nosotros nos auxiliamos y en que nosotros nos pegamos, pues para no, para poder salir de todas estas presiones específicamente que experimentamos. Y bueno, pues me pareció pues como muy acorde leerlo para entender también otro poquito y del tema que Mira que estamos hablando. en conclusión, lo que nos advierte el libro de Efesios, aunque no hemos llegado allá todavía a estudiar esa parte, que es la parte casi última del libro, sí nos advierte Pablo en esta epístola que sí, digamos, hay acechanzas si no tenemos la armadura puesta, ¿sí? Es muy importante verlo, ¿no? Desde ese punto de vista, Amparito. O sea, sí hay lucha, o sea, si estamos en medio del conflicto y no solamente tenemos nuestro hombre natural con el cual no es que luchemos, sino lo menguamos a través del Cristo y la armadura que tenemos, pero existe. En este momento, el, 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 el estar a despensas, es que se dice a despensas de las artimañas del adversario. O sea, es que está Está escrito. el engaño, o sea, en el contexto del engaño, para no ser engañados. Correctamente. O sea, de no caer, de no ser engañado, pero por supuesto que estamos en medio de eso, ¿sí? O sea, finalmente yo creo que esa palabra que no tenemos lucha contra sangre y carne, es claro, ¿sí? Y que es una cosa que tiene muchas dimensiones, yo no sé cómo explicarlo, muchos contextos, está la de Miguel, que va a ser al final, está la de nosotros mismos, o sea, creo que es algo muy, muy, muy grande, pero por supuesto, pues para eso está la armadura, ¿sí? Entonces, no sé si queda más o menos, y es un tema que lo tenemos que esclarecer nosotros. Yo, de lo que he leído de Welch, no, él no hace mucha, lo revisa, pero le da vueltas, pero no concluye nada. Entonces, creo que Que no hay mucho, como dice también el artículo,
O sea, yo creo que no creo, bueno, que nosotros estamos pasando por acá, pero igual, como decía Pablo, nuestra carrera, que él no habla de lucha, sino más como de una carrera, prácticamente es siempre salvaguardarnos con la palabra, pero no, o sea, no estoy diciendo algo mío, no hablando tal como una lucha como tal, sino más de estar es siempre con las sanas palabras, porque finalmente las sanas palabras es lo que es lo que nos saca a nosotros de todas las situaciones. O sea, es la palabra, es ese Cristo que tenemos dentro de nosotros, el que nos saca de todas estas situaciones y finalmente sabemos que estamos dentro de todo este conflicto del mundo y todo eso, pero también sabemos que las sanas palabras son las que nos sacan a nosotros de todo esto. Y, y o sea, realmente no lo siento como esa lucha espiritual o ese engaño de Satanás, así, que obviamente está en la palabra, pero es las sanas palabras, o sea, es estar siempre firmes con nuestro Padre, pidiéndole única y exclusivamente su sabiduría para que nos dé a nosotros la guía de seguir adelante en esta carrera, mejor dicho. Es como lo siento. Sí, o sea, finalmente la palabra, o sea, la palabra nos contesta claramente, y lo voy a leer por última vez el contexto, porque la misma palabra nos contesta absolutamente lo que estamos preguntando, y lo voy a leer en esta versión que es supremamente sencilla, y aquí está la respuesta absoluta a todo, que es la palabra de Dios. Dice, versículo 12, el 11, protéjanse, estoy leyendo esta versión de acá. Protéjanse con toda la armadura de Dios que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo, ¿sí o no? Quiere decir que hay engaños del diablo, ¿sí o no? Está en el contexto de Efesios. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso, nos está diciendo, por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo. Y después de haberse preparado bien, manténganse firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Acá dice coraza de justicia en otra versión. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. ¿Sí ven? O sea, fíjense que todo es Cristo. O sea, todo es la palabra y todo es Cristo. Yo no hago nada, no es mi poder, no es mi justicia, no soy yo, no es mi esfuerzo. Versículo 17, que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténgase alerta, sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. ¿Sí? Entonces fíjense que la palabra es simple, sencilla y nos da la respuesta adecuada, mirando de pronto otras versiones, pero básicamente volvemos al mismo punto. Creo que todo lo que dijimos es así, o sea, estamos en lo mismo, o sea, estamos en un mismo andar y un mismo sentir, y muy importante tenerlo claro, a pesar de que hemos llegado acá, pero tenerlo presente. La pregunta, Amparito, tenerla Y presente. hay otro estudio que se llama Toda la armadura, que es muy completo, que nos lo envió Juan también eso fue este año, me parece que nos lo envió, que habla específicamente también de toda la armadura, paso por paso. Juan, yo creo que tú lo debes tener también ahí fresquito y sería importante leerlo y pues también para contextualizarnos un poquito en todo este tema de la lucha, de la armadura, de todo esto, porque verdad es muy completo, además. Sí, entonces, Amparito, mejor, más, No, pero por más, supuesto, no es que a mí me encanta pues, sí, ir teniendo esa pequeña luz clara. sí.
Además que me encanta porque fíjate que para mí es como una colcha de retazos que está, yo no sé, yo la comparo como la armadura. ¿Se han visto los metales de la Edad Media, que era, la armadura era por parches, por partes de metales? Es lo mismo. O sea, por ejemplo, cada que nosotros aprendemos más de nuestra posición, de esto que vimos hoy, que está por encima de todo, de todos los principados, potestades, entonces eso nos da una paz, nos da tranquilidad, nos da mucho gozo y mucha tranquilidad. Finalmente, Él es el que hace esa tal lucha, pero no tenemos que dejarnos engañar, de pronto decir que no la tenemos o que no está, porque sí está. Sí, lo que pasa es que nosotros no lo hacemos con nuestras fuerzas, ni con ningún esfuerzo nuestro, sino es sencillamente el Cristo con todas estas partecitas del rompecabezas. Tenemos la fe, tenemos la palabra, tenemos, bueno, todo lo que está escrito en la armadura, más otras cosas, nuestra posición, etcétera. Entonces, la próxima clase vamos a seguir ahondando sobre esta palabra arche. Vamos a seguir hablando de los principados y potestades, porque hasta ahora estamos empezando a mirar este tema, porque la idea es ir poco a poco para poder entender un poquito más profundo. Pero bueno, genial, Amparito, que también que pongas esas preguntas para ir ahondando y aclarando un poquito más este tema. Bueno, gracias a Dios por la palabra que tenemos, de verdad. Bendito sea Dios por la palabra que tenemos, porque sin ella, wow, en estos tiempos, wow, es tremendo. Entonces, yo quisiera orar y después cualquier persona que quiera orar, es bienvenida. Quisiera hacer una oración de cierre. Bueno, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Dios, te damos infinitas gracias, Padre, por darnos una luz tremenda, Dios, una luz tremenda de tu escritura, porque tú, Padre Santo, nos alientas con tu escritura, porque es nuestro bálsamo diario que nos hace realmente estar vivos, estar completamente con los ojos abiertos del Espíritu de Cristo en nosotros, los sentidos espirituales alerta y atentos a muchas cosas engañosas que aparentemente son buenas en el mundo, pero que sabemos que tienen una finalidad muy sutil de cada vez enceguecer más al mundo, Padre, de que el mundo no necesite de ti. Así que te damos gracias, amado Padre, porque tú nos ayudas a través de tu Espíritu a discernir todas estas verdades, a poder entender, a poder ser mansos y humildes, a dejar que tu palabra hable absolutamente sola, a cada día tenerte más presente en todo, tener más presente nuestra posición, todo lo que Cristo hizo por nosotros, siempre tenerlo, meditarlo, masticarlo, rumiarlo, Padre, para que sea que prevalezca más que los pensamientos del día a día mundanos o lo que hacemos en un día a día, Padre, que prevalezca tu palabra, que prevalezca tu espíritu, prevalezca Cristo en nosotros, que tengamos un sentido más presente del Cristo que llevamos. Gracias por bendecirnos, Señor, porque creo que nosotros no entendemos aún muchas cosas y tampoco vemos la grandeza de lo que tenemos actualmente. No, nos falta mucho, Padre, pero acabamos en este camino. Te amamos, Padre, te amamos, así seamos poquitas personas, pero para ti esto es grande y maravilloso, poder trabajar con nosotros. Gracias, Dios, te doy infinitas gracias por esta noche. Estoy muy bendecida por esta noche, porque tú estás en medio de nosotros, Señor. Y gracias por ayudarnos y protegernos en cada cosa que hacemos, porque tú vas delante de nosotros, Señor. Así que te amo, Padre, y te doy gracias en esta noche en el poderoso nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén.
No sé si alguien más quisiera orar. Sí, Sarita. Bueno, amadísimo Dios, Padre de la Gloria, en este día, Padre, te glorificamos, te alabamos y te damos gracias por cada una de estas palabras, Padre, que tú nos traes a través del Espíritu día a día. Gracias, Padre, porque al vestirnos, al ponernos esa armadura tuya, es porque estamos vestidos de Cristo Jesús, Padre. Y es con ese vestirnos de Cristo Jesús que batallamos las batallas de este mundo, Padre Santo. Gracias, Padre, por habernos dado, por seguirnos dando y por infinitamente darnos ese gran amor que nos tienes, porque tú eres maravilloso, Padre, porque estamos en este cuerpo maravilloso que un día nuestro Señor Jesucristo nos hará ese llamamiento y estaremos allí con Él gozosos, Padre. Gracias, amadísimo Dios, porque sabemos que tú nos estás guiando y nos estás siempre protegiendo. Dejo en tus manos, Padre Celestial, de finalizar de día, que seas tú siempre abriendo los ojos de nuestro entendimiento y arraigando en nuestro corazón, Padre Santo, tu palabra siempre. Que podamos correr la mejor batalla, la mejor carrera y poder siempre tener con nosotros ese premio, Padre, que queremos coger. Y Padre Celestial, gracias por cada uno de mis hermanos en Cristo, por sus vidas, porque estamos aquí firmes, Padre, porque tu palabra es la que nos regocija y nos llena cada día, Padre. Te agradezco también por la vida de Nunci, Padre, que seas tú llenándole su corazón de consuelo, como siempre lo has hecho con cada uno de nosotros, y especialmente en estos días que son para ella un poco difíciles, pero sabemos que tú, Padre Celestial, con tu gran amor, nos llenas y nos fortaleces. Esta oración te la dejo dicha en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, Samantha Castro, Sonatilla. Sonata, tienes la manito levantada. ¿Quieres preguntar algo, orar o alguna cosa? Sí, quisiera para aclarar, a ver si me quedó claro o me perdí más. Sí, señora. Una pregunta que hacía Amparito. Entonces, nosotros tenemos una identidad en Cristo que nos da una posición de victoria y autoridad espiritual. Eso sí, ya lo tenemos. Sí, esa es nuestra ganancia. Pero a pesar de esa posición, sigue existiendo una guerra espiritual que es real y es continua. Por eso no tenemos que bajar la guardia, tenemos que mantenernos en fe y en oración. Sí, sí es así, Juan o Amparito, no sé. Yo creo que está muy claro. Es, ¿dónde que vamos a...? Dice la palabra, no deis lugar al diablo. No deis lugar. Sería genial poder ir a ver el contexto donde está diciendo esto Pablo por inspiración de nuestro Dios. Pero así inmediatamente en mi corazón no deis lugar ahí al diablo. No, él está tratado, él está... Por supuesto que la batalla es de nuestro Dios y... ¿Cuál es la cuestión? Y lo hemos visto en otras reuniones. ¿Cuándo es que van a tener efecto los dardos encendidos del adversario? Precisamente en nuestra carne. En nuestra carne. Él no puede tocar a Cristo, ni mucho menos.
ni se atreve a subir a donde Él está, ni mucho menos. Él lo que está es ciertamente esperando que si nosotros nos volvemos atrás. Y otra cosa que tiene que quedar bien claro, el que se viste, el que nos viste es nuestro Padre. Él es el que nos está vistiendo de esta armadura. Él es el que nos está poniendo a Cristo dentro de nosotros. Y es cada vez más perceptible por el Espíritu que tenemos dentro. Por tanto, no deis lugar al diablo, vestiros de Cristo. No os volváis atrás a como erais en otro tiempo, que no había esperanza, no teníamos a Cristo, no estábamos ajenos de la ciudadanía de Israel. Esto es lo que hemos leído, que vamos a leer más a frente ahora en Efesios. Por tanto, debemos seguir los pasos, debemos dejarnos seguir vistiendo de Cristo como Él nos está vistiendo. Y ciertamente tiene que desaparecer ese temor que teníamos antiguamente de que tenemos que estar pendientes o cuidado, que como Pedro les dice a los de la circuncisión, porque está escribiendo al tiempo de la tribulación que ahí viene, que él anda alrededor como un león rugiente buscando a quien devorar. Hemos visto que eso es para otra administración. La nuestra es esta del misterio, donde nos estamos ya dejando vestir por Dios de este Cristo. Y ahí dice, no deis lugar, ni tiene que tener lugar en nosotros. Y no es que lo ignoremos, porque esto es lo que nos dice Dios, en vez de que pongáis los ojos juzgando si es el hombre que hace esto, si es la política, si es no, cuidado, está estos principados que están haciendo esta labor, utilizando y engañando a los hombres y poniéndole la venda. Por eso no se acercan a mí, porque tienen esa venda. Pero vosotros, yo os estoy tirando del mundo. No deis lugar al diablo. No hay aquí más demonios ni más posesiones como nos enseñaban antiguamente. Eso no tiene cabida en todo lo que estamos viendo en ese lugar donde Sara ha explicado que es Cristo en supremo, muy por encima, dice, muy por encima de todo principado y potestad, mismo de los que no se rebelaron, cuanto más de los que se rebelaron. Ahí ciertamente comienza esta paz y comienza este consuelo y comienza este dejárselo todo en sus manos. Y eso es como Dios nos quiere. Esto ciertamente es como Dios nos quiere. Y reconociendo nuestra incapacidad por nosotros mismos, realmente nos sentó. Realmente nos asentó. Y esto es algo que debemos usufruir y regocijarnos en esa posición. ¿Cómo vamos a luchar si estamos sentados? Es decir, vamos a ver qué hay en esa palabra y lo vamos a entender bien a su tiempo. Lo vamos a ver todo cara a cara. Ahora lo vemos por espejo oscuramente, pero lo que nos muestra por espejo oscuramente está muy por encima de todas esas tinieblas. Está mucho más en su descanso, en su regazo, en su presencia. Y eso es lo más hermoso que es la obra que está llevando a cabo en nosotros. Sonata. Sonata, no sé si está bien para ti así. Sonata.
Sí, yo creo que es como dice Juan, más adelante yo creo que me quedará todavía más claro A todos, poder a todos. entenderlo, sí. Sí, yo creo que no solamente a ti, sino Dios a cada uno, a todos nos va a ir aclarando aún muchísimo más el tema. Juan, tú pusiste como Y les recomiendo también escuchar, como les dije, la enseñanza de toda la armadura resucitado y ascendido, que tiene también pues muchas respuestas respecto a estas preguntas, especialmente, por ejemplo, a la que dice Sonata, que verdaderamente es bien importante como leerlo y se darán cuenta. Igual yo envié el audio para si no Ay, sí, envié los dos, envié, Sandra. el audio lo envié al grupo que se llama Toda la armadura resucitado y ascendido. Ah, bueno, perfecto. Muy bien.